Muy bien, buenos días a todos nuestros queridos invitados y miembros de la Comisión de Obras, Adquisiciones y Servicios. Bienvenidos a este primer evento del año. Como saben, arrancamos con muchas cosas en enero y nuestra primera sesión se está dando hoy 22 de febrero por cuestiones de agenda y demás. Pero como saben, cada mes, viernes por la mañana, este día es una excepción, tenemos nuestra sesión el tercer viernes de cada mes. Y estamos muy contentos de arrancar 2023, pues con un expositor de lujo que inicia el cartel de este año. Ángel Trinidad Martínez Arbolella, además de ser un gran amigo y sobre todo un gran conocedor de los temas de infraestructura en el país, hoy está invitado para platicarnos de la pasión por hacer infraestructura y lo que significa estar en este sector y las perspectivas que en general él visualiza. Ángel es economista por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un especialista en evaluación socioeconómica de proyectos por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con estudios de maestría en Administración de la Construcción impartida por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Don Ángel cuenta ya profesionalmente con 20 años de experiencia en materia de desarrollo de infraestructura bajo diferentes esquemas de participación público-privada, tanto en el sector público, en donde fue director y coordinador de proyectos estratégicos carreteros en el gobierno del estado de Guanajuato, y en el sector privado, en donde hoy se desempeña como director de concesiones de Vice, una de las empresas más destacadas en el país, en la que ha participado como fundador del área de negocios de concesiones y ha desarrollado importantes proyectos de infraestructura y de servicios en el sector de comunicaciones y transportes y también de recolección de residuos. Sin más preámbulo, bienvenido Ángel, es tu casa. Como les decíamos, ya los participantes están acostumbrados. Podemos ir sobre la conferencia pidiendo la palabra y podemos hacer más iterativa la presentación, o si ustedes gustan, al final de todas maneras tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido Ángel, es tu casa, es tu foro y adelante. Gracias, Sergio, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues para mí encantado de estar con este gremio tan importante que son los abogados. Yo hoy en la mañana que llegué más o menos hacía una lista de los, pues en estos años en Vice, que ya justo por estas fechas se van a hacer 15 años que estamos por acá en Vice, y hacía el recuento de todos los despachos con los que hemos trabajado, y yo creo que es la lista más grande de asesores que tenemos, más diversa, la de los abogados, ¿no? Hice aquí un recuento así rápido con riesgo de olvidar alguno. Pues trabajamos con Thompson & Knight en un inicio, con Miguel de Erice, que luego fue de L.A. Piper, con Ríos Ferrer, con Paco Treviño, y con Cázares Castelazo, con Toño Casares, que luego fue Holland Knight. Además me ha tocado ver cómo cambian también las franquicias, algunos, ¿no? Con White and Case, con Ariel Marcín, y recientemente con Mauricio Valdespino, que luego terminó en Delea Piper, ¿no? Galicia, con Alejandro de la Borbolla principalmente, Gagiola con Toño Calvo, Joan Aquino, Noriega y Escobedo, obviamente con mi buen amigo Sergio, Chávez Vargas Minuti con José Antonio Chávez, Cintia Ibarra, Nader con Vanessa Frangiuti, que la conocemos también de antes de otros despachos, con Derek Woodhouse en Woodhouse Lorente, con Mateo Sancho en Baker Tilly, y diversos despachos, Greenberg, Krill, Cuatrecasas, ahí con Liliana Corso. Entonces, nos ha tocado muchísimo trabajar con los abogados. Me tocó a mí también en este camino, pues igual traer a los abogados a Vice. Vice anteriormente era una empresa que así decía, no, aquí no tenemos abogados, eso lo dejamos para otros. Y bueno, pues al entrar en este sector y principalmente como desarrolladores, pues se incorporó. Por acá va a estar al rato Maye, Griselda Pérez, son dos abogadas que tenemos pues ya aquí en Vice y en el área de concesiones. Entonces es un sector con el que trabajamos mucho, que es muy importante para el tema de la infraestructura, y bueno, estoy encantado de estar hoy aquí platicando un ratillo con ustedes. Preparé una presentación, algunas láminas también por si no todo el mundo ubica Vice, entonces un poco para poner en contexto dónde estamos, qué estamos haciendo.
Como bien mencionaba ahí Sergio en la presentación, pues yo soy oriundo de Tabasco. Tengo ya prácticamente 20 años, casi que llegué acá a Guanajuato, y me he desempeñado, más bien mi llegada a Guanajuato también coincidió con mi inicio en este tema de la infraestructura, aunque creo que lo que me impulsó a entrar a infraestructura, porque la verdad nunca me imaginé trabajar en este sector. Realmente un economista no necesariamente piensa que va a trabajar en eso, pero hice una especialidad en la Autónoma de Guadalajara en evaluación socioeconómica de proyectos que impulsaba Banobras. Eran unos cursos que daba Banobras y que estaba enfocada a evaluar pues infraestructura, ¿no? Carreteras, puertos, etcétera. Y eso me llevó pues a participar en esto, y luego tuve la oportunidad de venir al gobierno del estado de Guanajuato, a una unidad de planeación y de inversión que tenía en su tiempo Romero Hicks, la impulsó. Y bueno, en esa unidad se juntaron muchos especialistas de este tipo de especialización en proyectos, y bueno, me tocó estar ahí viendo carreteras 4 años, y ya después me invitaron a Vice, y bueno, en Vice me tocó pues el reto de iniciar esta área de negocios y de ayudar a una empresa que era constructora solamente o principalmente a volverse un desarrollador de infraestructura. Entonces también es una historia padre lo que nos ha tocado vivir aquí en estos pues ya 15 años, que se han ido como 15 minutos, dicen. Entonces sí, pues hay mucho que contar, como bien decía Sergio. Espero hacer ahí una pequeña síntesis de ello. Entonces sin más preámbulo, a iniciar. No sé si ahí se ve completa la presentación. Fíjate que O me ve. se ve, se ve Déjame. la clásica presentación del lado izquierdo las diapositivas y al centro la principal, pero no se ve la pantalla está completa. Voy a cambiar a... ver si aquí. Igual. Pero se ve, o sea. Ahí. Ahí, perfecto. Contexto, lo que es Vice, pues Vice es una empresa constructora, de las primeras constructoras de infraestructura de este país. Está cercano a cumplir los 60 años ya. Este año cumple 58 años. Inició Vice cuando empezó ICA, cuando empezó Coconal, cuando empezaron las empresas de más trayectoria. Y en un inicio pues construía en todo el país. Luego se replegó después de una crisis al Bajío. Es una empresa mexicana que su sede la tiene en León, Guanajuato. Y bueno, 57 años, pues son un chorro de años en infraestructura. La ha hecho una empresa que, si bien no es la más grande, pero sí tiene un prestigio muy grande, y se ha ido volviendo líder en lo que es infraestructura, especialmente en lo que son carreteras. Y bueno, es muy reconocida por su seriedad, por su capacidad de respuesta muy rápida, porque está siempre metida en temas de innovación y busca pues transformar lo que es el sector, ¿no? Es un poco la visión. Tiene 3 áreas de negocio. La primera es infraestructura, que es la que más tiempo lleva haciendo, donde desarrolla obra pública, desarrolla proyectos EPC, trabaja también muchísimo con obra privada, haciendo principalmente pues 3 líneas de negocio, que son vías terrestres, donde hace carreteras, trabaja también en aeropuertos. Ahorita, por ejemplo, está haciendo la segunda pista de Guadalajara con GAP. Hizo muchos de los accesos ahí del AIFA. Trabaja la segunda línea, es temas hidráulicos, también hace presas, canales, todo lo que es la parte hidráulica, plantas de tratamiento también. Y una tercera que es más urbanizaciones,
que son pues pavimentaciones, terracerías para parques industriales y para diferentes tipos de infraestructuras, ¿no? Entonces, todo lo que es con equipo pesado normalmente es lo que hace en el ámbito de construcción. Después se abrió el área de lo que es concesiones, donde, bueno, trabajamos todo lo que son asociaciones público-privadas, desde concesiones, contratos de prestación de servicios, rehabilitación y gestión de activos, obra financiada, contratos de operación y mantenimiento en el largo plazo. Y el área de negocios más reciente que me tocó a mí también iniciarla en Vice es el área de medio ambiente, donde, como decía ahí Sergio, pues vemos todo lo que es manejo de residuos, diseño de proyectos ambientales, recolección de residuos, tratamientos, limpieza urbana, etc. Actualmente ya esa área de medio ambiente no depende de mí, tiene su camino propio, pero bueno, me tocó también en estos 15 años iniciarla, ¿no? Como empresa Vice, pues es una empresa que tiene una filosofía pues muy clara, que la ha ido transformando a lo largo del tiempo, que participar como desarrollador de infraestructura ha sido parte de esa transformación y que hoy pues, nos reconocemos como una empresa que lo que busca es impulsar el progreso de nuestros clientes y del país a través de desarrollar las mejores soluciones de infraestructura. Tenemos la visión de llegar a ser el número 1 en soluciones integrales de infraestructura, y esto no es ser el más grande, sino pues en el primero que piensen los clientes, los proveedores, los socios, para desarrollar un proyecto cuando se quiere ver en su visión así integral, ¿no? Maneja algunos valores y los menciono aquí porque voy a hablar de uno de ellos, que es la pasión por trascender, pero bueno, maneja como sus valores principales pues el desarrollo integral, los colaboradores, de la familia, la innovación, la honestidad, la pasión por trascender, la seriedad y la competitividad, que son valores que algunos han acompañado a la empresa durante casi estos 60 años y pues hoy son muy arraigados y se viven. Yo lo he visto pues en carne propia, los que han trabajado con nosotros lo han visto, son cosas que se viven y que distinguen mucho a Vice de otros desarrolladores o de otras empresas de infraestructura. Bueno, esto ya es redundante, pero es un poco lo que hacemos en infraestructura, ya lo comenté. Y me voy a centrar en lo que es concesiones, que es más o menos hace 15 años que ingresé a la empresa. Pues ya Vice tenía en su planeación establecido que quería dar el salto y pasar a ser también un desarrollador. No habían logrado cómo hacerlo y bueno, me invitan a mí a encabezar este esfuerzo. Yo venía haciendo pues, prácticamente lo mismo en el sector público aquí en Guanajuato y bueno, paso al sector privado a desarrollar esto. Pues ha sido un camino largo, pero que nos ha dado muchas satisfacciones. Participamos básicamente en lo que es hacer asociaciones público-privadas. Para esto contamos pues con un área especializada que puede hacer o coordinar todas las diferentes asesorías y servicios que se requieren para desarrollar los proyectos desde los concursos hasta cuando se ganan y después cuando hay que darle el seguimiento a la ejecución o a la operación de las diferentes proyectos o concesiones. Y hacemos pues todo tipo de asociaciones público-privadas, desde concesiones puras donde el retorno de la inversión es con peaje, contratos de prestación de servicios tipo PPS o APPs, contratos de operación y mantenimiento de largo plazo, rehabilitación de activos existentes y gestión de activos ya en operación, y también hacemos proyectos de obra pública financiada. Algunos más adelante los voy a comentar, pero prácticamente hoy tenemos 10 contratos en los que participamos y esto les voy a hablar más adelante. En síntesis, ¿qué hace esta área de concesiones? Pues desarrolla infraestructura mediante asociaciones público-privadas. Nosotros definimos como un producto final, que es lo que generamos, pues impulsar proyectos de infraestructura con la mejor calidad y rentabilidad que garanticen satisfacción de los usuarios y partes relacionadas a través del cumplimiento de estándares de desempeño y los diversos requerimientos de los contratos. Eso es como en síntesis lo que hacemos o cómo vemos en Vice este negocio de las concesiones.
Y sin entrar mucho, yo sé que aquí hay muchos tal vez que saben de qué estamos hablando cuando decimos una asociación público-privada, pero pues sí, para poner contexto, entendemos una asociación público-privada, nos gusta esta definición que es la que viene en la guía de referencias de APPs que desarrolló el Banco Mundial y el BID. Hablamos de la definición más amplia, ¿no? Que es un contrato de largo plazo en donde participa una parte privada y una parte pública para brindar un activo o prestar un servicio público a través de un activo en el que la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad obviamente de la gestión, y que la remuneración por ese servicio pues está vinculada al desempeño. Todos los proyectos que tenemos, de alguna manera, algunos más, otros un poco menos, encajan en esta definición, ¿no? Y bueno, un poco gráficamente, sé que este es un grupo que ve estos temas de obra pública, entonces simplemente para hacer la distinción, normalmente en la obra pública pues hay un ente público que contrata un constructor, ese constructor va entregando la infraestructura contra pagos que son estimaciones de obra, normalmente se paga obviamente con recursos presupuestales, eventualmente puede haber cobros también a los usuarios, si se decide que esa infraestructura sea de cuota, pero gestionada por el sector público. Y a su vez este ente público o diferentes entes públicos contratan diferentes proveedores, normalmente por ley de adquisiciones, para hacer los equipamientos, para hacer todos los diversos servicios y se pagan también por vía de estimaciones. En una asociación público-privada cambia un poquito el esquema, el ente público se vuelve más un regulador del servicio, otorga un contrato APP o un título de concesión a un inversionista desarrollador, así lo llama la ley de asociaciones público-privadas, que lo que hace es constituir una sociedad de propósito específico para que esa sociedad pueda implementar un esquema de project finance en el cual con ese contrato que tiene, que le permite desarrollar una infraestructura que con el tiempo va a generar un flujo de recursos que se puede llegar a volver un flujo cierto, pues pueda ir a contratar una deuda y pueda sumar recursos de capital que sean los que permitan financiar todo o la mayor parte de la infraestructura. Y el pago, digamos, para pagar todas esas inversiones iniciales, pues va a venir de una o dos vías principales o de una combinación de ambas. Puede ser un cobro directo a los usuarios vía tarifas, que es el caso de una concesión de peaje, y para la prestación de servicios, pues quien usa la infraestructura paga y con ese flujo de recursos se paga en el tiempo. O puede ser un pago del gobierno directamente contra la prestación de esos servicios en cumplimiento de algunos estándares que marcan los contratos, pues el gobierno va pagando conforme recibe los servicios y él a su vez presta el servicio público a los usuarios, ¿no? Que es el caso de una APP de conservación, por ejemplo, donde no hay un cobro al usuario y se pone en disponibilidad la infraestructura. O puede haber también proyectos que tengan una combinación de los dos tipos de pagos, ¿no? Ese inversionista desarrollador, a su vez, hacia abajo para desarrollar el proyecto, de cara al gobierno es el único responsable, pero él tiene que contratar todo lo necesario y hacer todas las subcontrataciones para que eso pueda hacerse una realidad. Y aquí simplificadamente pongo los dos contratos principales, que es construir, o sea, va a buscar un constructor, que puede ser también una sociedad participada por los mismos inversionistas del desarrollador, que él va a construir haciendo un EPC y dando un plazo cierto y un precio cierto para que esa obra se pueda desarrollar, y después contratar a un operador o a un mantenedor que se va a encargar de que la infraestructura en el tiempo siga prestando el servicio como se establece en el contrato, digamos, en términos generales, pero hay una subcontratación muy alta de proveedores, supervisores, asesores, el contrato de crédito, en algunas ocasiones hay fideicomisos, entonces hay todo un entramado de subcontratos que bueno, en parte es lo que tiene a tantos abogados participando en esto. Muchos. Sí, después lo que hacemos, principalmente hemos hecho es pues tener un área, o sea, en Vice tenemos un área desde que yo estoy, al inicio era yo solo y actualmente es un área donde hay
aproximadamente 12, 13 personas directamente exclusivamente en esto, que lo que hace pues es análisis de mercado, los estudios para los proyectos, especialmente cuando hay riesgo de demanda transferido. Hacemos los análisis jurídicos, administrativos, las factibilidades técnicas y ambientales y las factibilidades económico-financieras para decidir en qué contratos vice o en qué proyectos vice debe participar o puede participar. Tenemos la capacidad de hacer pues, concursos, que es tradicionalmente como se contrata la infraestructura, pero también hoy en día propuestas no solicitadas y ayudarle al gobierno a empezar a estudiar los proyectos incluso de forma anticipada para que pueda haber más proyectos de infraestructura en el mercado. Hoy en día desarrollamos proyectos y tenemos proyectos en estos esquemas en los principales ejes carreteros del país. O sea, nos ha tocado estar en zonas o en carreteras muy transitadas que hacen que pues, una cuenta anual, aunque no son o sea, hay mucho usuario repetitivo, pero tenemos 150 millones de usuarios al año en estas carreteras. Y poquito a poquito también no nos dimos cuenta cómo, pero pasó. Tenemos proyectos con estándares de desempeño o donde estamos haciendo conservación principalmente en 3,000 kilómetros ya de carreteras o un poquito más de 3,000 kilómetros en este país, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos hecho. Estos son los proyectos que actualmente tiene Vice. Voy a regresarme. El primero fue el Libramiento de Celaya, es una concesión estatal aquí con el gobierno de Guanajuato. Es un contrato a 30 años, es el contrato, tenemos 12 años con esa concesión. Es una concesión pequeña, son 30 kilómetros, pero está en una carretera que es el eje la 45, donde circula mucha carga. Y entonces es un proyecto con un alto contenido de carga, que lo conocemos, por ahí Nacho de Fresno alguna vez decía, desde que era una hoja de Excel de 100 KB, yo creo. Lo conozco yo desde que estaba en gobierno del estado, cuando se empezó a desarrollar o a estudiar, y luego ya me tocó en Vice ganarlo como concesionario y desarrollarlo desde su inicio. Es un proyecto que ya tenía un activo en operación que se transfirió al desarrollador y se tuvo que construir un complemento, y es un proyecto que ha seguido toda la evolución y es el que nos ha llevado a conocer en su sentido más amplio lo que es el mercado, porque pues lo financiamos, lo refinanciamos. Recientemente una fibra invirtió en él, entonces se transformó en una fibra y ha tenido pues todo el ciclo natural de estos proyectos de infraestructura y nos ha permitido aprender muchísimo y conocerlo. Después nos tocó estar en el primer proyecto de estándares que hubo en el país, que fue el MR de la Guadalajara-Colima. Fueron dos que sacó Banobras, Atlacomulco-Marabatío y Guadalajara-Colima. Nosotros participamos en Guadalajara-Colima. Es un proyecto que ya está por terminar, lleva más de 10 años gestionándose. Es una carretera muy importante porque es el acceso entre Guadalajara y el puerto de Manzanillo. Carretera muy importante también para Banobras y que desde el año 2012 tiene implementado un esquema de estándares y bueno, nos metió a este asunto de los estándares de desempeño desde etapa temprana en el mercado. Tenemos participación también en la Querétaro-San Luis, que es una de las 10 APPs de conservación que se desarrollaron en el gobierno anterior. También en un eje súper importante que es la 57, que es la carretera México-Laredo. Nosotros tenemos el segmento o el tramo que va de Querétaro a San Luis Potosí. Es un contrato a 10 años, va más o menos a la mitad, 157 kilómetros, una 4, y también tiene 31,000 el tránsito de 31,000 vehículos diarios y en sus extremos 50, 60,000 vehículos ya en las zonas urbanas de Querétaro y San Luis. Circula muchísima carga, casi la mitad, o sea, 15,000 trailers diarios circulan por esa carretera. Tenemos participación también en la Salamanca-León, con Grupo México ahí en la 45, también es una carretera muy importante ahí en el Bajío, que también conocemos desde que estaba en gobierno del estado y se empezaba a estructurar como una concesión estatal. Tenemos participación con SCT también en el libramiento de Ciudad Obregón, una concesión de las últimas que se sacaron en el gobierno anterior y la única que se pudo inaugurar, sacada en el gobierno anterior e inaugurada,
Es una carretera de 34 kilómetros, perdón, a 30 años, tipo A2, que está en un eje importante también, que es la carretera 15 que va de Guadalajara o de México a Nogales, ¿no? Tenemos recientemente participación en un MRO, que es el MRO de Atlacomulco Marabatío, que es la segunda generación. Inicialmente esta carretera tuvo un esquema MRO piloto, así como Guadalajara-Colima. En ese no participamos, pero ya que se transitó al MRO y juntaron operación y mantenimiento, nos tocó ganarlo. Es un contrato a 7 años. Estamos ahí operando, manteniendo 64 kilómetros de una carretera A4, también en la carretera 15, que es la que va de México a Nogales. Recientemente también participamos en 3 contratos multianuales, que es obra pública financiada, pero con el cual gestionamos aproximadamente 400 kilómetros de carreteras en Jalisco, donde estamos, pues no es una APP como tal, se hizo una intervención inicial, se mejoraron los caminos y bueno, nos los van pagando en 4 años, y en ese tiempo estamos dándole conservación rutinaria a todas esas carreteras, y fue un esfuerzo muy importante que hizo Jalisco y que le ha dado muy buen resultado y ha transformado toda la red estatal, que hoy está en muy buenas condiciones con respecto a las demás carreteras pues, que hay ahí en la entidad. Y lo más reciente, estamos participando también en la APP de Caminos del Sur, también con un gobierno estatal que es el Estado de México, que es el APP más grande que hay de conservación hoy o carretero que hay en México. Son 1,600 kilómetros en toda la zona sur del Estado de México, y es un contrato pues a 12 años ahí con la Junta de Caminos. Entonces, como verán, es una lista larga, son contratos que nos dan para entretenernos muchísimo. Y seguimos pues en la búsqueda por nuevos contratos, nuevos lugares donde Vice pueda participar. Voy a pasarme, era un video ahí, pero en la siguiente parte de la presentación, y por eso le pusimos ese título de Pasión por Trascender, porque de todos esos valores que Vice maneja, yo creo que este es el valor que nos ha ayudado más fuertemente a poder dar ese salto de ser un constructor o ayudar a que Vice se pueda volver un desarrollador de infraestructura. Y este valor inició en un tema de una campaña. Vice es una empresa también que le invierte mucho al marketing, que le gusta, a pesar de que lo que hacemos es algo muy pues, especializado. Se hacen revistas especializadas, pero ustedes van a redes sociales, pues Vice es de las empresas que tiene más seguidores y más, solamente superado tal vez por la fundación de Carso, fundación de ICA, que son fundaciones, ¿no? que tienen también otros contextos. O sea, Vice le invierte mucho eso, y hubo una campaña que hablaba de esto, de la pasión por trascender, y tuvo tanto pues éxito o eco dentro de la empresa que en una planeación la decidimos incluir como un valor. Entonces, ¿cómo entendemos en Vice ese valor? Pues es una fuerza que nos mueve, ¿no? Y que busca dejar huella, dejar un legado para la posteridad. En palabras simples, pues es una fuerza que te impulsa a continuar avanzando hacia una meta, a impactar el entorno. Realmente lo que hacemos impacta muchísimo el entorno, y lograr a través de esas acciones del día con día que se construya un futuro deseado, que siempre pues es un futuro mejor, ¿no? Para todos, ¿no? Entonces ese es como conceptualmente, pero cómo lo promovemos, ¿no? Y esto es una cosa que hacemos llegar pues a todos los niveles de la empresa, ¿no? Son cosas que se hablan hasta el nivel más inicial, o de la gente que está más en contacto pues con la obra, con los proyectos, hasta los niveles más altos o más administrativos tal vez, y así lo promovemos. Primero es Vice, a través de su trayectoria, ha promovido la importancia de ese valor, aunque lo sumamos de forma reciente, realmente siempre en su historia ha tenido esa vocación, y porque lo que hacemos nos damos cuenta que es trascendente, ¿no? Y nos hemos dado cuenta además y internalizado que por esa infraestructura lo que fluye es vida, ¿no? Lo que circula por esas carreteras, o si lo vemos más amplio, lo que
los que se atienden en los hospitales o los que utilizan todo lo que la infraestructura da, pues somos ciudadanos, es gente, es vida, y eso es algo trascendente. El impacto que se ha alcanzado pues refleja esa huella que se va dejando en la sociedad y va siendo parte de la modernización, ¿no? Ha sido en estos 60 años parte de la mejora y la modernización de este país, ¿no? Cuando una carretera se pavimenta, cuando un aeropuerto se construye, o cuando se va poniendo esa infraestructura a disponibilidad de la sociedad, pues las vidas cambian, ¿no? Y somos testigos de eso, nos toca verlo de forma inicial y actualmente nos toca verlo de manera amplia o en un plazo largo cuando se están prestando estos servicios, ¿no? Después, un poco cómo sabemos que eso está, digamos que este valor se está viviendo. Manejamos como 5 acciones con la gente que eso nos ayuda a entender que sí se está viviendo. El primero es que con nuestro trabajo diario, pues sí contribuimos a mejorar el entorno. Pensar y actuar en el bien común es también otra forma. Hacer que nuestro trabajo deje huella, impacte. Desarrollar acciones que sumen a la grandeza de la empresa y de la familia, es algo que toma mucho en cuenta. Y recordar siempre que por nuestras obras fluye la vida. Eso es como las 5 cosas que hacemos. Y aquí en esta sí, no sé si pudimos ver el video, Ari. ¿No se pudo? ¿Le Bueno, diste play, Ángel? mira, le voy a dar play, pero a ver si No. ahorita. No le he dado play, déjame. A ver. Ahí ya Ahí conmigo. está. ¿Te está viendo? Sí, Ah, está perfecto. corriendo, sí. Perfecto, perfecto. Este es un video que hicimos y es la Querétaro San Luis. Y pues les quiero mostrar, eso es lo que recibimos, ¿no? La Querétaro San Luis, carretera importantísima de este país, en esas condiciones, baches, losas fracturadas, y van a ver a la velocidad que van los vehículos circulando en algo así. Si el pavimento estaba en esas condiciones, pues mira, el derecho de vía, obras de drenaje, todos los elementos de la carretera, pues estaban totalmente, pues en mucho abandono, ¿no? Y pues día con día, imagínense circulando millones de gentes o de vehículos, miles, diariamente en una carretera con esas condiciones, ¿no? Un riesgo, accidentes, reparaciones que no funcionaban y que prácticamente la carretera seguía igual, lo que eso impacta en el deterioro de los vehículos, en vidas que se pierden, pues en todo, ¿no? Fue un poco lo que recibimos. Y en esta parte del video, pues hay una comparativa entre el antes y el después. Hicimos un recorrido, arriba el cuadrito chiquito es el antes, cómo estaba la carretera antes de intervenirla, y la otra es el después, es casi cuando ya estaba terminada la rehabilitación. Y pues prácticamente son 2 Méxicos, ¿no? Más o menos va por el mismo lugar el video, pero el servicio que se presta actualmente o que se prestaba después de una rehabilitación de este tipo, pues no tiene punto de comparación. Abajo tenemos una carretera en donde pues es confortable, el pavimento no te va a resbalar, vas a poder circular, va a estar su señalamiento activo, con una reflexión adecuada, con algo que a veces no lo vemos, pero con elementos de seguridad, pues en norma y de primer nivel, que como estas defensas, abajo no había defensa, aquí sí se había colocado ya defensa completa, que al final de cuentas me encanta Vinicio Sermén, el director de servicios técnicos del SCT, dice un concepto buenísimo que es carreteras que perdonan vidas, ¿no? Si tú tienes todos los elementos de seguridad, pues a lo mejor sí hay un percance, a lo mejor sí en una carretera mejor vas más a prisa, pero si están esos elementos, seguramente ese percance va a costar menos vidas, ¿no? Que hacerlo en una carretera donde no cuentas con ello. Entonces, bueno, aquí en esta parte no estaba todavía pintada, estaba en proceso de rehabilitación, pero digamos, es impactante ver el antes y el después en una infraestructura
Y esto se hizo, así como nos tocó verlo a nosotros en Querétaro, San Luis, pues en todos los tramos carreteros donde se implementó el modelo APP, pues pasó esto, ¿no? Y hoy en día estas carreteras están mejor incluso que la red concesionada. O sea, hay gente que decía, o la SCT decía, bueno, le van a poner caseta porque nunca habían estado estas carreteras tan bien, ¿no? Tan bien mantenidas, y hoy son sin duda de las mejores que tiene este país en la red libre, y incluyendo también la red de cuota, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quiero mostrar. Viene un poquito largo el video, un poquito más. Y bueno, finalmente en la zona son carreteras que impactan muchísimo. Esta zona, la Querétaro-San Luis, pues pasa por zonas pobladas, no solamente sirve al estado de Querétaro y de San Luis, sino también a Guanajuato. Pasa por una parte del territorio de Guanajuato donde poblaciones que circulan mucho hacia Querétaro y hacia San Luis. Bueno, esto es parte de lo que hicimos también ahí. Se hizo todo lo que fue las losas de concreto. Se implementó este esquema que nunca se había hecho en México, que se le llaman reglizing, que es con resonancia magnética. Se fracturaron todas las losas y se volvieron una base para encima de ella pues colocar una carpeta asfáltica que permitía un mejor confort y un mejor cumplimiento de los estándares que nos pedía el contrato. Y pues de ver lo que vieron al inicio, quedó lo que están viendo actualmente en esta parte del video, pues una carretera de primer mundo, ¿no? Es un poco, eso fue lo que hace. Entonces, cuando vemos esto y te toca vivir esto, pues claro que te das cuenta que tu trabajo pues contribuye enormemente a mejorar el entorno, ¿no? O sea, pasar de una realidad a otra en un tiempo muy corto, porque relativamente corto, en menos de 2 años, pues se le dio la vuelta a este eje que hoy es fundamental para el país por todo lo que se mueve, por todo lo que está viniendo, además de empresas por el nearshoring famoso, y que sigue viniendo y que esta región del país está captando. Pues lo que hace es que muchísima carga circule por esas vías, ¿no? Entonces, bueno, o sea, las quería poner ahí como un ejemplo. Nos gusta mucho ese video. Después, la segunda cosa, esto de pensar y actuar por el bien común, es fundamental para nosotros, y así ha sido desde el primer proyecto. Hemos entendido que esto es un asunto de colaborar, ¿no? Y que en la medida que uno hace las cosas de forma colaborativa, y a esto me refiero, es que para entrar a estos esquemas regularmente te tienes que asociar, porque son proyectos complejos que es muy difícil que una empresa cumpla todos los requisitos o cumpla lo que el sector público pide de expertise, o simplemente tenga todos los recursos o quiera aportar todos los recursos en un solo proyecto, ¿no? Entonces, desde la primer concesión, que fue Celaya, que es la que está arriba, pues fue un proyecto que podría a lo mejor Vice haber desarrollado solo, pero tomamos la decisión de hacerlo asociados, ¿no? Y ahí está una foto de una reunión que tuvimos con toda la gente de Rubao. Esto fue en Barcelona, y decidimos asociarnos con ellos y invitarlos a participar en un proyecto, y nos trajo muchísimas cosas buenas, innovaciones y cosas que se implementaron, pues por haber invitado a un socio y haber hecho las cosas en equipo y en conjunto. Hoy en Celaya tenemos un tercer socio, que es una fibra, y que también está sumando y trayendo nuevas perspectivas, nuevas cosas para esta nueva etapa del proyecto, ¿no? Abajo está el caso de la Guadalajara-Colima. Guadalajara-Colima era un proyecto que nosotros también teníamos un equipo, ya habíamos entendido esto de asociarse. Traíamos un equipo que era la gente de Triada, la gente de Motengil y Coyocap. Íbamos a presentar una oferta. Se nos acercó una empresa local que es Construcar. Nos dijo, oye, ¿por qué no nos asociamos? Sabíamos de la importancia que tenía localmente esa empresa. Hicimos un consorcio que ha sido un consorcio sumamente exitoso en el desarrollo de este proyecto. Y bueno, también la foto, me encanta esa foto porque es cuando se cerró el concurso,
los gentes de las tres empresas riendo, algo que es muy extenuante, que es armar un concurso, pues disfrutándolo y haciéndolo con toda la actitud para tener un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, eso nos llevó a un proyecto que ha tenido también muchas innovaciones, muchas cosas positivas y pues fue pensando antes en el bien común para tener más oportunidades. Y abajo está el Libramiento de Ciudad Obregón, donde igual es un proyecto chiquito, podríamos igual como Vice a lo mejor haberlos hecho solo, pero lo hicimos en un consorcio donde invitamos también a Rubao, donde participa la gente de Invex, donde está GIA, que era su primer proyecto carretero, y pues con esas 4 empresas también muy exitosas, pues hemos hecho o logrado tener una de las carreteras mejores de este país, que con mucho orgullo lo digo y ahorita les cuento por qué lo digo. No se conoce mucho porque es pequeñita, porque está hasta allá al norte, pero es una carretera estupenda también de primer mundo. Ujú. Después hacer mi trabajo que deje huella, y aquí un poco lo que a mí me ha tocado vivir es esa transformación de Vice, ¿no? Su paradigma anterior era soy constructor de carreteras, era una visión bastante pues de corto plazo. Recuerdo el lema en Vice cuando entré, pues hablaban del camino perfecto, hablaban de pues cosas que tenían que ver con obra, ¿no? Son ingenieros, la mayoría son ingenieros y les gusta mucho lo que se hace en la obra y hacer la obra en sí. Y ahí era el paradigma, ¿no? Y hemos evolucionado de la mano con la dirección y con esta planeación y con lo que hemos hecho en concesiones ha contribuido a hacer esa evolución hacia dar soluciones, hacia ya no hablar nada más de obra y a ofrecer servicios al usuario y a pensar en resultados que son de largo plazo. Y llevó incluso, ahorita lo comentaré, hasta un cambio en el nombre de la empresa, ¿no? A ese nivel ha sido esta transformación. Pasamos de antes, como decía, a decir, construimos las mejores obras de infraestructura, hacemos el camino perfecto, a decir o pensar, lo que hacemos es impulsar el progreso del país, hacer que nuestros clientes también progresen. ¿A través de qué? Pues desarrollar las mejores soluciones integrales de infraestructura. Y ya no hablamos de obra, sino hablamos de soluciones, porque en el espectro de cómo resolver los problemas que tiene este país en infraestructura, hay muchísimas formas de hacerlo y no nos casamos con una, sino encontrar la mejor para que, digamos, el resultado se logre de una forma competitiva, de una forma óptima, pero de una forma que impacte en lograr lo que el cliente público quiere y lo que nosotros queremos ver en nuestros proyectos. Pasamos antes de tener pues una cartera amplia de clientes, hablamos de más o menos 30 clientes, que son las empresas que desarrollan infraestructura, tanto organismos públicos como privados, a estar hablando de decir, ahora ya tengo 150 millones de usuarios o de gentes o vehículos que circulan por la carretera. Esto fue en 2022 y pues pasamos a algo exponencial, ¿no? Hoy nos enfrentamos a pues las quejas, a que si estamos interviniendo una carretera generamos colas, a que hasta que en la mañanera salimos por esas quejas. O sea, es una exposición a la que no estábamos acostumbrados, pero que ha sido parte de ese crecimiento, de esa evolución. Y les decía del nombre, pues anteriormente Vice pues su nombre oficial era Constructora y Pavimentadora Vice SADCB, entonces llevaba la construcción, la pavimentación en el nombre. Y actualmente, como una empresa diversa que se ha vuelto, es mucho más que una constructora, y el nombre se cambió y hoy es Vice SADCB solamente, y estamos enfocados a infraestructura, sí, pero también a concesiones, también a medio ambiente, también a desarrollar otras cosas que no solamente es la obra, ¿no? Pasamos de pensar pues en la obra a pensar en servicios al usuario, en proporcionar servicios con esa obra. Y eso es dejar huella, ¿no? Lo vemos así como dejar huella. Luego, acciones que contribuyan a la grandeza de la empresa, de la familia, y yo diría de la sociedad. Les comentaba del Libramiento de Ciudad Obregón. Yo les digo, ese era el camino perfecto que hablaba Vice al inicio. Es una carretera que se construyó con los más altos estándares. SCT maneja para las vías de cuota un esquema de evaluación que hoy están revisando si continúa o no, que es a través de
de puntajes de todos los elementos del camino. Y anteriormente, y el puntaje máximo son 500 puntos. Anteriormente alguien decía, no, una carretera con 500 puntos, eso no existe, decía la SCT. No, no, eso no existe. Esos eran como los grandes gurús ahí de la infraestructura, decían, eso no existe. Bueno, pues el Libramiento de Obregón en 2017, que se puso en operación, fue evaluado y obtuvo los 500 puntos por primera vez en el país. La gente de la SCT no lo creía, no lo quería firmar el oficio, la mandaron a revisar nuevamente y obtuvo los 500 puntos. Guardamos por ahí el oficio, así como recuerdo de eso. Enmarcarlo. Enmarcado, y es una carretera que está muy bien. Cuando fue inaugurada por el presidente, o sea, el comentario era, qué buena carretera. El presidente se fue manejando, dijo, yo quiero manejar en esta carretera, y pues los que pasan día con día ahí se sorprenden, porque es una carretera de concreto hidráulico que hoy en día sigue estando con muy, muy, muy buenas prestaciones. Ya no tiene los 500 puntos porque pues alguna señal falta, algo de la pintura, no siempre está bien, se va manteniendo, pero sí es una carretera que está cercana a los 500 puntos todavía. Después, algunas cosas que nos hacen entender esto de recordar que por nuestras obras fluye la vida. Una muy importante es que hablar de soluciones de infraestructura implica innovación. Y estos proyectos de asociaciones público-privadas, especialmente estos de estándares, la verdad nos han llevado a probar muchísimas cosas en las carreteras, porque ahora ya no te dice, o en esos proyectos el gobierno no te dice qué hacer, te dice, tienes que cumplir este estándar y tú vas a ver cómo lo haces, ¿no? Entonces, hemos probado, aquí hay algunos ejemplos, geomallas, microaglomerados, diferentes tratamientos superficiales, nanosellos, reciclados en frío. En Celaya hicimos por primera vez en México de los primeros proyectos que utilizó mezclas asfálticas de tipo europeo, homologadas a las mezclas mexicanas, y se hicieron mezclas como europeas en plantas de tratamiento de asfaltos mexicanas, plantas de vice, y se implementó una carpeta que ha sido muy exitosa para el Libramiento de Celaya, que también es una carretera que está muy bien. Aquí hay un caso, por ejemplo, esto de los tubos en la Guadalajara-Colima, pasa por una zona de lagunas, entonces tiene un montonal de obras de drenaje que son vasos comunicantes entre las dos lagunas, que ya estaban muy deterioradas, no tenían problemas de capacidad, sino de deterioro, y se utilizó este sistema que es como tema con luz ultravioleta, que mete uno como si fuera un bolis, digamos, y con luz ultravioleta se adhiere a la obra y le vuelve a dar vida y le vuelve a dar funcionalidad, y evitó que rompiéramos toda la carretera en esa sección o en esa zona, ¿no? Está aquí también el caso que comentaba en el video del rublicing. También fue por primera vez que se hizo en México este tipo de tratamiento. A partir de eso ya se ha utilizado en más carreteras, tanto por la SCT como por Capufe, como por otros desarrolladores, pero a nosotros nos tocó traer la máquina, importarla. Por aquí está Ariadna, que le tocó todo ese show. A nosotros hacer pues el proceso, porque nunca se había hecho, se hizo en los tramos en los que Vice como constructor intervino, y de la mano de este equipo y de los trenes de pavimentación de Vice, pues se transformó de una forma muy rápida esa carretera, como vieron en los videos, de tener losas fracturadas a tener pues una carpeta asfáltica muy buena, ¿no? Es un poco algunos casos de innovaciones, y como eso pues hay muchísimas en toda esa extensa red que ya tenemos, ¿no? Después, el tema de la tecnología y la interacción con el usuario, pues hoy en día prestamos servicios en algunas de estas carreteras de atención de accidentes, como servicios de control vehicular, de ITS, de dar una atención más rápida pues, al que transita, ¿no? No olvidemos que la infraestructura pues es como un bien que consumimos cuando consumimos otras cosas, pero no es el bien principal, ¿no? Pues uno lo que quiere es ir a la playa rápido, llegar con su abuelita, a ver a su familia, o ir a cerrar un negocio,
y pues tiene que usar las carreteras porque la distancia nos separa o mover tus mercancías, pero lo que quieres es hacerlo de forma rápida y segura, ¿no? Los que nos dedicamos a esto a veces nos gusta la carretera en sí, ¿no? Y la disfrutamos, pero en general lo que quieres es pasar rápido y seguro, ¿no? Y estos servicios nos ayudan a que los usuarios pues lo cumplan y digamos no tengan mayores percances, y si los tienen, pues rápidamente sean atendidos de una forma bien, ¿no? Abajo hay una foto que también tiene que ver con la interacción, es el libramiento de Celaya. Nos toca ahí convivir con la planta de Honda, se construye la planta de Honda y tuvo que hacerse toda una inversión en infraestructura adicional para dar un mejor servicio y que la planta de Honda pudiera tener acceso al libramiento sin comprometer el acceso de los usuarios de largo itinerario, y fue una cosa que llevó a un reequilibrio incluso del proyecto para poder construir esa infraestructura adicional que es algo que vino posterior a la concesión, ¿no? También es parte de esa interacción que tienen estos proyectos con el medio, con el entorno que es vivo, ¿no? Que constantemente están construyéndose nuevas cosas, queriendo conectarse de diferentes formas a las carreteras. Después, también recordar que en nuestras obras Fluye la Vida es que en estas carreteras hay una atención inmediata en lo que es prestación de servicios al usuario, como les comentaba, pero también en atender que todos estos elementos de la carretera sigan conservándose, ¿no? Que los cercados estén presentes porque tienen una razón de ser, porque es evitar que haya semovientes en la vía, que los elementos de seguridad, si se dañan, se repongan, porque constantemente esos vehículos que pasan pueden requerirlo en un momento, y si no están presentes, pues un accidente puede ser mayor. Que los pavimentos se arreglen, que se pinten, que se tengan en buenas condiciones. Y algo que es muy importante que estos proyectos han volteado a ver es pues que todos los elementos funcionen, ¿no? Que las obras de drenaje se desasolven, que estén permanentemente ¿cómo se llama? En cumplimiento de su servicio, porque tienen un valor que a veces los usuarios no vemos, pero que ayuda a que las carreteras sí puedan estar en buenas condiciones, o que si hay una avenida, una lluvia, pues no se corten las vías. Nosotros, por ejemplo, en el libramiento de Celaya, encontramos que gran parte de esas obras no servían, estaban a contrapendiente, y tuvimos que hacer una inversión para hacer un colector que recogiera parte de esa agua y que, bueno, la sacara lo más alejado de la carretera. Y así en todas las carreteras pues hemos ido mejorando esas obras de drenaje para que el servicio se siga prestando, se dé continuidad y no haya problemas mayores. Algo importante es la atención oportuna a desastres. Estos contratos te implican tener equipos, tener dispositivos, tener protocolos para poder atender los desastres de una forma rápida. No tenemos muchos proyectos en zonas serranas, salvo Guadalajara, Colima, pero realmente Guadalajara, Colima, en todo el tiempo que estamos, y ha habido huracanes y huracanes bien importantes que hicieron daños muy fuertes en Guerrero y en otros estados, y en Guadalajara, Colima nunca ha salido en las noticias de que se bloqueó, de que pasó. O sea, han habido derrumbes, han habido cosas, han habido temblores, han habido diferentes cosas, pero rápidamente se atienden y en cuestión de horas se pone nuevamente transitable, y esa atención coordinada a estos riesgos que son desastres de la naturaleza, combinado con la existencia de seguros, porque todos estos esquemas te piden que tengas asegurada la vía, pues hacen que la infraestructura pueda tener mayor resiliencia y pueda prestar el servicio pues la mayor parte del año, gracias a que están todos esos esquemas montados para que si sucede algo se pueda atender coordinadamente y se ponga nuevamente en operación. Eso es pues ser consciente de que por nuestras obras fluye la vida, sin duda. Y por último, por recordar y poner un alto cuidado en la seguridad del usuario. Estas carreteras y en general en VIS se ha ido cambiando toda la forma en que los protocolos, los dispositivos que se ponen para la seguridad del usuario sean los adecuados, ¿no? Muchas veces se trabaja, las obras continúan en la noche, que sean visibles, que permitan que un usuario se percate que hay estos trabajos, y que también los trabajadores y la gente que está prestando el servicio pues lo pueda hacer
de forma segura. Realmente estar en una carretera es una actividad de muchísimo riesgo. No estamos exentos, hemos tenido percances, pero para los años que van han sido los menos y han sido cosas menores gracias a estos dispositivos de seguridad. Luego hay un tema ahí, por ejemplo, en Querétaro, San Luis lo tenemos, de que esto a veces va en contra de las molestias también, porque si cierras un carril para hacer alguna actividad por proteger a tu gente, pues resulta que vas a hacer una cola y que entonces el usuario también se va a quejar y bueno, ahí es un dilema permanente, pero de fondo lo que hay, pues es que todo lo que se haga en la carretera y todo el que circule en la carretera, pues lo pueda hacer de forma segura y no poniendo en riesgo su vida, ¿no? Que es lo más valioso. Ujú. Por último, digo, ya para si tienen algunas dudas, a lo mejor es así un cambio drástico, pero pues yo un poco, la pregunta es, bueno, ¿y los abogados cómo conectan con todo esto, no? Son algunas cosas que yo quiero puntualizar y de las que si quieren platicamos un poco más, pero que yo veo que en este poder desarrollar esto, hacerlo de esta forma, que además creemos que es la forma correcta de hacerlo, pensando en esa trascendencia, pues demanda una pata importante de esto, pues es la pata jurídica o la parte jurídica. Y creo que estos 10 puntos que pongo aquí es donde ustedes pueden ayudarnos muchísimo, nos han ayudado muchísimo y juntos podemos hacer que esto se haga mejor, se potencie, se siga haciendo. Hoy en día, pues sí es una realidad que en el país hay dudas de seguir haciendo estos esquemas, se han planteado, en algunas cosas son válidas, cosas que han pasado en el pasado refuerzan que haya esa idea, pero en otras es como el efecto péndulo que estamos viviendo en muchas cosas, pues también se ha ido al extremo y se ha ido a satanizar cosas que como aquí les muestro, pues también funcionan y también le han dejado beneficios al país, ¿no? Entonces, algunos puntos que yo veo. El primero es la creación de marcos jurídicos e institucionales que permitan seguir desarrollando este tipo de infraestructuras. Se ha trabajado muchísimo en eso, pero todavía falta, ¿no? La ley APP vino a consolidar esos esfuerzos de cómo inició todo con los PPS, ahora ya tener una ley que ordena mucho de lo que hace y que además transmite un orden hacia los estados y municipios, pues es algo muy bueno, pero todavía falta desarrollar esos marcos hacia los estados y municipios y buscar homologar y buscar tener cosas más homogéneas. En un país tan diverso como el que tenemos, pues ahí hay trabajo todavía por hacer, adaptarlos, actualizarlos y alinearlos, hay mucho, ¿no? Y pongo tema institucional porque no basta tener un marco jurídico, realmente es todo un entramado, es tener una política pública clara y estar convencidos como país, como gobiernos, de que invitar a privados a desarrollar infraestructura es algo positivo, es algo que al gobierno lo ayuda a que concentre los recursos en otras cosas y que las cosas donde sí se pueda hacer cobrándole al usuario, donde sí se pueda hacer con la ayuda de un privado y genere valor por dinero, pues se haga, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Otro que yo veo es la estructuración de contratos APP con incentivos alineados para que cada parte haga lo que le corresponde en beneficio del usuario. Esto se ha logrado, hay cosas muy buenas. A mí me encanta lo que ha hecho Banobras, ha explorado muchas cosas, le ha permitido, al no ser tan rígido en algunas leyes y tener un poco más de flexibilidad, hacer cosas y de verdad, puedo poner ejemplos, pero por ejemplo, Guadalajara, Colima, con un correcto incentivo de decir, oye, si tú rehabilitas un segmento, te lo empiezo a pagar en cuanto lo rehabilitas y no me importa si lo haces antes y si te tardaste 3 meses en hacerlo, pues a los 3 meses te pago. Si me rehabilitaste toda la carretera en ese tiempo, pues te empiezo a pagar. Con ese solo incentivo hizo que ese contrato terminara. Obviamente no tenía temas de derecho de vía porque era una carretera que ya estaba en operación, pero me recuerdo que Íñigo de la Borbolla se admiraba muchísimo porque nos decía, se terminó la rehabilitación 3 meses antes de lo que estaba en contrato. Y él me decía,
me cuesta recordar un proyecto de infraestructura que haya terminado a tiempo, me decía, pero antes no conozco ninguno, ¿no? Y pues sí, uno repasa hacia atrás, es muy raro, pero era una correcta alineación de incentivos que tenía ese contrato, ¿no? Entonces, otro ejemplo importante de Banobras es que han previsto cómo ajustar el contrato cuando se prestan nuevos servicios. Y, por ejemplo, igual en Guadalajara, Colima, se hizo una ampliación a 6 carriles de un tramo ya de llegando a Colima, se hizo por obra pública, pero el contrato está una fórmula prevista para que si te pasaban más caminos por mantener, cómo se iba a reajustar el pago del contrato y sin modificar contrato, sin nada, se aplicó y se empezó luego a prestar servicios en esa infraestructura nueva y no tuvo ningún problema, ningún tipo de negociación ni nada, ¿no? Entonces, cuando están los incentivos alineados, cuando están previstas las cosas que pueden pasar de la mejor forma en el contrato, o por lo menos en la ley, o en ambos, pues las cosas funcionan mejor, ¿no? Un tercer punto que veo es diseñar procesos de licitación competitivos que ayuden a seleccionar al desarrollador idóneo para cada proyecto y que promuevan la equidad, la transparencia y sobre todo el sentido de justicia. Eh, es una realidad que estos contratos que son de largo plazo, pues el proceso de licitación es súper importante porque es el único espacio donde hay competencia, donde se puede hacer que las cosas salgan a un precio justo para todos. Y si eso no se hace, si eso se compromete, si eso se corrompe, después lo que viene es algo que es natural en estos proyectos que son monopolios, que existe una captura del regulador por parte del concesionario. Siempre hay información inequitativa, por más que se metan esquemas, pues siempre el concesionario va a saber más que el gobierno porque está en el día a día, tiene toda la información. Entonces, el único punto o espacio para la competitividad, para hacer las cosas más eficientes o el mayor, es en ese proceso licitatorio. Y si no se hace de forma competitiva, pues se pierde eso, ¿no? Hoy en día esto que estamos haciendo en México de los desdoblamientos pone un poquito en entredicho este tema, porque, digamos, si yo desdoblo y no hago otra licitación, pues estoy poniendo en riesgo este tema de la competencia. Y ahí los abogados en desarrollar eso, pues tienen mucho que decir, aunque sé que luego los políticos tienen otra palabra, digamos, pero si somos creativos, si somos ahí eficientes, vamos a lograr tener mejores proyectos para el país, ¿no? Después, un cuarto punto que yo veo que ahí conectan los abogados muchísimo, pues obviamente es la asesoría, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. Al inicio de la plática repasaba yo la lista de todos los asesores que hemos tenido. Entonces, asesoría a desarrolladores, asesorías a instituciones financieras, a fondos de inversión, a constructores, a operadores, en el entramado contractual que permita la bancabilidad de los proyectos, que permita desarrollar el project finance y una asignación de riesgos a los actores que mejor lo pueden gestionar. Toda esa cascada de subcontratos, pues es algo donde los abogados tienen mucho que hacer, que decir, y que hoy tiene que revisarse, porque todo este tema de la subcontratación laboral que se metió, pues metió mucho ruido para toda esta subcontratación que es tan necesaria en el sector de la construcción, pero que además es sumamente necesaria, es fundamental para desarrollar los project finance. Entonces ahí hay lagunas, hay temas todavía que vemos como riesgos que nos han llevado a hacer cosas a veces que van en contra del esquema, en contra del project finance. Quinto, impulsar marcos jurídicos y entornos contractuales también que estén preparados para los cambios que suceden en la vida de los contratos. Lo que hemos visto, lo que se sabe, o sea, ya todos lo sabemos, es que pues tener un contrato que sea perfecto para algo que va a durar 30 años es prácticamente imposible, pero sí podemos prever varias de las cosas que van a pasar, que ya sabemos que van a pasar, como puede ser un reequilibrio, como puede ser un refinanciamiento, como pueden ser cambios de accionistas, sustitución de las empresas participantes, eventos de rescate, terminaciones anticipadas, cambios normativos, prestación de servicios adicionales. Todo eso sucede en proyectos tan chiquitos como Celaya, que es como una pequeña muestra pequeña, o sea, ahí ha sucedido todo esto prácticamente. Entonces, si no está preparado el contrato para poderlo hacer de una forma fácil, de una forma pues ya preacordada, pues va a haber siempre ahí
espacios para disputas, para muchos temas que luego hacen o entorpecen la prestación de los servicios, ¿no? Luego, número 6, lo que veo es pues, participación en procesos justamente de mecanismos de solución de disputas, de controversias, arbitrajes, para evitar en lo posible litigios prolongados. Esto también muchos contratos lo prevén, pero ahí hay un espacio, es algo que estamos aprendiendo. Al gobierno no le gusta mucho ir a esos esquemas, pero si se usan adecuadamente, si se prevén adecuadamente, pues podemos a lo mejor solucionar de una forma más rápida las diferencias que pueden surgir en la vida de los contratos. Después, otro punto es la elaboración de análisis, lo que se conoce como las due diligence, para todos los cierres financieros, ventas de participaciones, bursatilizaciones, incorporación de accionistas institucionales como pueden ser las fibras, las ECADES. Esto es algo que hoy está pasando. El mercado está pues ha habido una carencia de proyectos nuevos, pero sí hay un pipeline de muchos proyectos en operación, los cuales están volteando a ver los fondos y están viniendo diferentes tipos de inversionistas que están generando reinversiones o reciclaje de activos en lo que ya está en operación, que digamos ahí reestudias el proyecto y tienes ahí un espacio para participar, ¿no? Después, también los abogados participan en los equipos de supervisión a contratos, que generalmente son grupos multidisciplinarios, en lo que son procesos de transparencia, testigos notarios, testigos sociales, prácticas anticorrupción y de buena gobernanza en los proyectos. Ahí hay mucho por hacer y requerimos mucho de ustedes para que eso funcione mejor, ¿no? Por último, los últimos 2 puntos, que esto es muy del ente privado, pero la constitución, seguimiento jurídico a las sociedades vehículos, los fideicomisos, acuerdos de accionistas, emisión de poderes, toda la parte corporativa, actas de asamblea, cumplimientos de obligaciones y litigios fiscales, obligaciones laborales, etcétera. También demanda de la labor de los abogados para que los proyectos sigan funcionando bien. Y por último, aunque es tal vez lo primero en muchas ocasiones, tener certidumbre en la disposición de la tierra, los derechos de vía, expropiaciones, consultas indígenas, cumplimiento de la legislación ambiental, permisos de cruces, convenios de convivencia con otras infraestructuras. Sin duda ahí la parte jurídica pues es fundamental. Es la certeza a largo plazo de que pues donde se desarrolla la infraestructura siga siendo propiedad pública y pueda ser puesta a disposición del proyecto y se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, ahí también hay un mundo de cosas que los abogados nos apoyan, que nos conecta con ustedes y bueno, que por ahí seguiremos colaborando en los próximos proyectos, ¿no? Hasta aquí yo dejaría la charla. Doy pie a que si hay alguna pregunta, si quieren que ampliemos algo. Ya hay preguntas del público. Muchas gracias, Ángel. Creo que estos últimos 10 puntos que acabas de poner sobre la mesa, bueno, al estarlos leyendo, me imaginaba yo la cantidad de trabajo que hemos tenido en cada uno de esos temas. Siempre ha habido muchísimo trabajo y muchas cosas que hacer, desarrollar y sobre todo que mejorar. Tenemos preguntas de Mariel Velázquez, Jorge León. Si quieren, en el orden que están. Adelante, Mariel, si gustas con tu pregunta. O ya no nos escuchó. Pues está aquí en el chat. Se ve ahí. Sí, Jorge, ¿estás por ahí? Tienes una pregunta tú también, ¿no? Sí, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a Ángel Bienvenido. por la exposición. Muy impresionante lo que hace Vice. Mi pregunta es un poco más desde la perspectiva de Vice, desde tu perspectiva, Ángel. En este sexenio, si tú consideras que el gobierno ha apostado mucho por la infraestructura, como que de repente en esta zona, o al menos desde mi perspectiva, se piensa que no. Sin embargo, pues veo proyectos, pero algunos son proyectos
continuados, si ha apostado por tema de infraestructura y en su caso, ¿por qué proyectos? Ya hablabas de lo de obras públicas, APPs, ¿por qué proyectos más ha apostado? Sí, mira, sin duda es de hacer obra, ¿no? Pone en el centro el hacer obra. Nosotros nos ha tocado participar en muchas de estas obras, pero sí tiene un enfoque claramente a preferir la obra pública por sobre las asociaciones público-privadas. Eso es una realidad. Y también, pues hay una inclinación a mucha de esa obra a desarrollarla en el sureste. Entonces eso hace que ciertas zonas del país no siempre vean, digamos, esa cantidad de obras, ¿no? Lo que están haciendo en Yucatán con el Tren Maya, pues sí es impresionante. El que vive en esa zona, pues ve muchísima obra, ¿no? En Guanajuato no hay proyectos de esos y pues quien está en Guanajuato no ve claro qué es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Eso es así. Entonces, pero sí el presidente tiene como, en su agenda cotidiana, estar en esas obras, ver que salgan, pero son obras como muy puntuales, muy grandes algunas, y pues no todos participamos en todas esas obras. Vice particularmente no es muy afín a construir en el sureste, por ejemplo, no es un mercado en el que vamos mucho, entonces no estamos participando en ninguno de esos proyectos. Ahora, concretamente en las asociaciones público-privadas, pues sí hay un impasse importante. Es un tipo de esquemas que ha sido cuestionado, que fue cuestionado por el presidente desde su campaña y Sí. que pues ha enfrentado retos importantes, ¿no? Creo que lo que ha salvado un poco el esquema ha sido que todos los actores hemos puesto sobre la mesa lo importante que es la prestación del servicio, ¿no? Cuando han sido proyectos que no se están utilizando en su medida, como un poco pasaba con las cárceles, pues se planteó a hacer una reestructura o buscar cómo, pues no sé si se usen, ¿no? Esos medios o esas infraestructuras que está pagando el gobierno, ¿no? En las carreteras hemos tenido un poquito la fortuna que están hechas, principalmente esas 10 APPs de conservación, están hechas en vías que son altamente utilizadas y que entonces tienen un impacto social muy fuerte. Entonces es muy difícil que tú llegues y agarras y digas, oye, voy a quitar este esquema y entonces ya no le voy a meter dinero a algo que lo demanda porque hay muchísimos vehículos, porque tiene una importancia económica muy fuerte. Entonces ahí ha sido... evitó que se cancelaran, porque sí se entendió la importancia de estos proyectos, pero por otro lado no nos eximió que nos buscaran hacer, bueno, una reducción, porque se perciben que estos proyectos son caros, y yo creo que sí son caros porque estás prestando un servicio más alto, ¿no? Y porque ellos pidieron en los contratos ciertas cosas que encarecen, ¿no? Que, por ejemplo, en estas APPs de SCT se pide que un estándar es ¿cómo le llaman? La vida, no es la vida remanente, es las deflexiones, que eso tiene que ver con la capacidad estructural de la carretera. Entonces, para que tú cumplas eso, pues si en algún lugar hay un problema estructural, se tenía que arreglar y eso implicaba mayor inversión, ¿no? Entonces, sin duda, pues sí, o sea, lo que se le ha hecho a las carreteras son inversiones altas, pero están en vías que son muy utilizadas. Entonces, eso ha mantenido lo que está. Nosotros nos enfrentamos el año pasado a una reducción, incluso en el pago, que tuvimos que renegociar con ellos para que se pudiera hacer un espacio fiscal para atender proyectos en la zona de Guerrero. Se hizo, todos los desarrolladores lo atendimos correctamente, se hizo a través de una ampliación de plazo y hacer un hueco ahí fiscal para 2 años. Pero se preservaron los contratos. Lo que no ha habido, y ahí sí, pues los que están en este negocio más metidos, pues lo hemos visto, nuevos contratos. O sea, a nivel federal han sido muy pocos los que han salido, se han enfocado más en los desdoblamientos que son con desarrolladores ya vigentes, o sea, no ha habido nuevos concursos, y lo que ha sacado un poco el mercado, pues han sido los proyectos estatales, que eso sí han habido algunos,
especialmente el caso del Estado de México es el que ha sido muy activo en sacar proyectos y en buscar propuestas no solicitadas, y hasta ahorita, hasta la fecha, tiene uno ahí en concurso, ¿no? Entonces, así está, así vemos un poco el panorama, pero yo lo decía hace rato, para mí es como un efecto péndulo. En algún momento esto se va a centrar. La necesidad de infraestructura en este país sigue siendo muy grande, seguimos teniendo un déficit importante y no alcanzan los recursos públicos para hacerlo. Entonces, si no tenemos, si más bien eso nos va a llevar a que tenemos que voltear a ver hacer un esquema público-privado complementario al esquema público nada más. Gracias, Muchas gracias gracias, Ángel. Creo Ángel. que, Muchas gracias. gracias Jorge. Muy interesante esa visión y creo que sí coincido contigo, es pendular. Eh, La pregunta de Mariel, que en efecto aquí está en el chat, dice, excelente conferencia como parte de las actividades que desarrolla Vice. ¿Cuál considera que es el mayor reto al que se han enfrentado como desarrolladores de infraestructura? Mira, son muchos. Yo creo que el mayor, yo veo dos retos. El primero es en ser capaces sí de asociarse. Vice es una empresa que ya tenía esa vocación, porque como grupo empresarial no solo estamos en construcción, estamos en otras áreas y ya teníamos sociedades con otras empresas. Entonces, pero es algo que nos cuesta mucho a los mexicanos en general, ¿no? Entonces, esa capacidad de asociarse, esa capacidad de pensar en el bien común, pensar en el proyecto antes que tus intereses individuales, eso es una cosa que nos ha costado mucho entenderla, primero nosotros, internalizarla, a pesar de que ya teníamos esa vocación de sí asociarnos, y después encontrar gente que tenga esa misma visión y que no, al final, prive la justicia y no nos sintamos abusados o no tratados en equidad, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un reto. Y el otro reto, que tiene que ver con el sector público en general, y que yo veo, es que estos proyectos, especialmente los de estándares, son un cambio de paradigma muy fuerte que al gestor o al regulador le cuesta mucho trabajo procesar ya en el despliegue hacia hacerlo una realidad hacia abajo, ¿no? Porque llevamos muchos años pensando en que lo que se hace es obra, ¿no? Y que lo que yo hago obra, te voy a especificar claramente lo que vas a hacer y yo voy a decidir qué se va a hacer. Y cuando te digo, lo que tienes que cumplir es un estándar y tú, no me importa qué hagas, tú cumples ese estándar, eso cuesta muchísimo trabajo y tiene el funcionario público la tentación de decir, no, yo te digo qué vas a hacer, Yo ¿no? te digo cómo hacerlo. Yo te digo cómo hacerlo y por qué vas a hacer esto, y a cuestionar esa estrategia que muchas veces el desarrollador hace, ¿no? A lo mejor yo decido al inicio invertirle menos y invertir más en la conservación, o por un tema de poder activar rápido, hacer algo menor, pero que luego le voy a hacer trabajos. Entonces, eso, o simplemente el rublicing. Cuando hicimos el rublicing, pues era así como, oye, ¿y esto qué? ¿Por qué le están haciendo esto a mi carretera? ¿No? No, es algo que no está en la norma, ¿cómo lo van a hacer? Para O sea, que quede mejor. cuesta. Creo que esos dos retos, que son muy de despliegue del día a día, son a los que mayormente nos hemos enfrentado, ¿no? Hay un tercero tal vez que tiene que ver con que no siempre los proyectos están correctamente preparados. Generalmente al gobierno o a los gobiernos nos gana la prisa y queremos ya sacarlos. Y la prisa es el peor enemigo de las asociaciones público-privadas. Entonces, muchas veces llegan al mercado, llegan a licitación, proyectos que no están lo suficientemente estudiados, que cuando yo como desarrollador me enfrento a eso, pues o me implica invertir mayores recursos, o de plano decidir pues no participar en un proyecto si eso no está bien enfocado, encuadrado. Y este problema se acentúa mucho más cuando pasas a nivel estatal y luego cuando pasas al nivel municipal. Claro. Ángel, aprovechando que estás en este tema y que hablabas hace rato contestándole a Jorge de la visión de cómo están los proyectos a nivel general o federal principalmente,
¿Qué fortalezas y qué debilidades ves a nivel subnacional? Es decir, ¿qué visualizas a nivel estatal, municipal, en cuanto a fortalezas y debilidades? Mira, más que fortalezas, yo lo que veo es necesidades, o sea, en esos niveles es donde están muchas de las necesidades, ¿no? Son niveles que están más, especialmente el municipal, mucho más cercano a los de verdaderos problemas del país, ¿no? El gran problema que tienen es, que esa es como la debilidad, es que no tienen las estructuras, no tienen los equipos, digamos, que puedan desarrollar este tipo de esquemas. Hablando de asociaciones público-privadas, pues son muy complicadas a nivel municipal. Eh, Ujú, Tienen el problema también del periodo, generalmente un periodo de 3 años, que ahora ya tienen la posibilidad de la reelección y eso facilita un poco, pero finalmente no tienen nada seguro y 3 años es muy poco para desarrollar esto porque empiezan viendo qué van a hacer, luego ya un año más o menos para preparar y entonces ya no lo alcanzan ni siquiera a veces a ver o a arrancar un proyecto de estos, ya no digamos terminar, ¿no? Entonces, les cuesta mucho entrar. ¿Y qué es lo que veo yo que pasa a nivel municipal? Que ante esa falta de equipos, pues muchas veces los municipios están en manos del asesor en turno, del interés ujú, de alguien en específico, etcétera, que hace que a veces embarquen en cosas que no son viables, ¿no? Y es ujú, muy común a nivel municipal que se hagan cosas que es cuestionable su viabilidad y, y como no son un gestor recurrente de estos proyectos, a veces no les importa mucho, ¿no? Eh, Piensan más en el corto plazo. sí. Ahí yo creo que ayudaría muchísimo algo que no tiene México, que se ha hablado en muchos foros, de contar como un organismo rector, ¿no? Más orientador o coordinador, que dé lineamientos, que dé un poco lo más cercano a esto, tal vez es lo que ha hecho Fonadín, ¿no? Ujú, Fonadín se ha hecho cuando un municipio entra, por ejemplo, en el tema de agua, fue bien importante para impulsar proyectos APP en agua, que Fonadín desarrolló todo un esquema, mecanismos, cómo debían ser los contratos, todo una homogeneidad. Entonces, si entrabas a recursos de Fonadín, ya sabías cómo iban a ser los contratos, cómo iba a ser todo, ¿no? Eso no se ha logrado para todos los sectores. ok, Entonces, eh, digamos, ahí está el reto. Y a nivel estatal es un poco menos, tienen más años, pero pasa lo mismo, ¿no? Hay muchos cambios, hay mucho recambio de funcionarios y luego esos esquemas se pierden, se rompen, etcétera. sí. Ok, pues no sé si alguien más, creo que ha sido muy interesante la exposición, ya son las 9:30, pero alguien más que tenga algún comentario, si no, le daríamos las gracias a Ángel, estoy viendo el chat, por ahora no hay más preguntas. Bueno, Ángel, pues una vez más, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad en la información que nos compartiste. Creo que esta visión desde el eje de la empresa a la que perteneces, pero sobre todo la experiencia que mostraste de cómo han ido evolucionando los esquemas, los diferentes tipos de proyectos en los que participan y esta batería de los 10 enlaces que tienen con el mundo jurídico, creo que es muy importante, ¿no? La innovación de nuestro lado, la atención de temas delicados, cuestiones que siempre han estado en la chistera, como el derecho de vía y otros más, creo que esos van a ser importantísimos para el desarrollo de infraestructura en un futuro. Eh, de mi parte y de la parte de la barra mexicana de abogados, Ángel, te damos muchas gracias. Te damos las gracias y sobre todo, pues bueno, queda abierta la invitación en un futuro seguir platicando de estos temas, mi querido Ángel. Cuando gusten, yo encantado, agradezco nuevamente la invitación y pues yo diría que el reto está, eh, México necesita tener mejor infraestructura. Cuando hacemos un proyecto generalmente ya está rebasado. Eh, lo vemos en zonas urbanas, lo vemos en zonas lejanas.
este país necesita mejorar, subir la vara, dice la dirección de Vice, dice esa frase y me encanta, es subir la vara y tener, si es posible, me encanta el lema de este último tiempo de Vice, todo es posible, estamos convencidos de que todo es posible, pero hay que ponerle pasión, hay que ponerle entrega, hay que ponerle ganas de sí tener un futuro mejor, de sí tener un país mejor y hay todos los elementos para hacerlo. O sea, México tiene empresas, tiene bancos, tiene asesores, tiene todo para hacer Sí. mejor infraestructura, ¿no? Entonces, falta alinear ciertas cosas, mover, que el péndulo regrese un poco más al centro, que quitemos ciertas telarañas, que hagamos una autorreflexión también de las cosas que no hemos hecho bien y hagamos cada vez las cosas mejor porque el país lo demanda, la sociedad lo demanda, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Ángel. Te mandamos un abrazo Hasta luego, bonito día. y hasta luego todos. Buen día.